entregar algo para esconder algo, manipular privilegios para ocultar una verdad que no quieren que tú sepas, usar elementos discursivos sutiles para sembrar el cuadro que quieren que veas y a la vez afectar el comportamiento de una persona acorde a la verdad que quieren ellos ocultar. Y eso fue lo que trajo una sentencia al rey David de por vida, cuando la verdad es víctima de manipulación. David versus Urías Eteo. Y no voy a hablar ni del adulterio ni del homicidio. Voy a hablar de algo aún más serio y más profundo que aparece en la Escritura, aunque todo está relacionado con el adulterio y con el homicidio. Como número 1, el uso de asuntos de estado del reinado para dar privilegios con el móvil de ocultar una verdad. Como número 2, el uso de privilegios de la mesa del rey para sobornar inocencia. Como número 3, embriagar de privilegios a una persona para adormecer la verdad. El uso de asuntos de estados del reinado para dar privilegios con el móvil de ocultar una verdad aparece en 2 de Samuel capítulo 11, versos 6 y 7. Ya David había recibido la noticia que Betsabé estaba encinta. Y dice la Escritura que entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Verso 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Estas tres preguntas: ¿cómo está la salud de Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? ¿Cómo está el estado de la guerra? Es la preparación de David de asuntos de estado, asuntos del reinado, para otorgarle a Urías privilegio con el móvil de ocultar la verdad que David no quería que Urías supiese. Preocuparse en tiempo de guerra por la salud de los que amas estaba enraizado en la cultura hebrea. Recordemos en 1 de Samuel, capítulo 17, versos 17 y 18, cuando el padre de David, Isaí, lo envía a preguntar en el campo de batalla cómo estaban sus hijos. Recordemos la historia. Vamos a tratar de descifrar qué había realmente detrás de estas tres preguntas de David, porque es lo primero que David le dice a Urías cuando llega Urías frente a él. Número 1, ¿cómo está la salud de Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? Aunque eso era parte de la cultura hebrea, está mostrando esa compasión de líder preocupado por la salud de su líder militar, preocupado por sus guerreros. Está creando una imagen, está tratando de formar un cuadro delante de Urías para que Urías absorba por medio de la declaración de David quién es su rey. Un rey apasionado por su ejército, un rey apasionado por el pueblo, un rey que estaba preocupado por la salud de todos ellos. Conocemos el corazón de David, pero aquí en este caso vemos una manipulación de la posición por parte de David de las cosas de estado, de las cosas del reinado, para ocultar una verdad y manipular y usar los privilegios de su posición para ocultar una verdad. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura me está enseñando, me está mostrando que en la pregunta número 3, David está llegando a la pasión de Urías Eteo. Mira cómo este tipo de manipulación lo primero que hace es mostrarte
¿Cómo son ellos? Gente amorosa, gente buena, gente preocupada por ti, gente interesada por ti. Pero después en la tercera pregunta, David va a la pasión. Ellos te hacen un estudio psicológico, un estudio de tu perfil, cuáles son las cosas que te apasionan a ti. Y luego que ellos muestran que son los grandes del amor y que son los perfectos en el amor, y ellos sí aman al pueblo y ellos sí aman a los guerreros del pueblo. Lo otro que le dice David es cómo está el estado de la guerra. Entra sabiamente a la pasión de Urías, un guerrero patriota en Israel. Dice la escritura que él era un valiente del equipo élite del ejército, era uno de los valientes. Su puesto fue ganado en batallas, en combates. Seguramente Urías portaba en su cuerpo heridas, huellas, marcas, cicatrices de las grandes batallas. Primero, para tratar de justificar la presencia de Urías Eteo, David trata de colocar esto como un asunto de estado del reino. ¿Cómo está el estado de la guerra? Le está preguntando de un militar a un militar. Mira cómo astutamente David está preparando el escenario, usando las cosas del reinado, usando las cosas de estado para un beneficio personal. Dice la escritura que después David, que hizo estas tres preguntas, le dice a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Yo me imagino que en ese momento Urías se sintió algo extraño, porque Urías era un conocedor de las escrituras, y se lo voy a demostrar. En primer lugar, vamos a ver el entorno familiar de Urías Eteo. ¿Quién era el abuelo de Betsabé, la esposa de Urías Eteo? El abuelo de Betsabé era Aitofel, un hombre sabio. Fíjate si Aitofel era sabio, que dice la escritura que sus consejos era como oír la voz de Dios. Aitofel fue uno de los consejeros del rey David. Su suegro, el padre de Betsabé, era otro de los valientes del equipo élite. Quiere decir que Urías no era un bebé espiritual. Urías conocía de la palabra y sabía lo que significaba para un guerrero en medio de la guerra ir a su casa a tomar vino y acostarse con su mujer. Y ya eso, me imagino yo, hizo meditar, reflexionar y pensar a Urías Eteo con todas las enseñanzas que él conocía acerca de los guerreros del Señor. Dice la escritura en el versículo número 8 que cuando Urías sale de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. No queda todo ahí. Y aquí empieza ya este segundo punto que yo le dije a usted al principio. Esta segunda verdad, el uso de privilegio de la mesa del rey para sobornar la inocencia. La mesa de un rey tiene mucho simbolismo, representación espiritual. Y David no se bastó con eso. Ahora envía de la mesa del rey presentes a Urías Eteo para sobornar su inocencia, para adormecerlo. Esto está tan profundo, Dios mío. Dice la escritura que aunque Urías tomó el presente de la mesa del rey, dice el verso 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa.
E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Verso 11. Y Urías respondió a David: mire qué conocimiento, qué temor de Dios de parte de Urías. El arca de Israel y Judá está bajo tiendas. Posiblemente Urías fue el que trajo a la mente de David el recordatorio: hazle casa a Jehová. Porque Urías está diciéndole: mira, rey, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas. Qué hombre más apasionado de Jehová, Urías. Qué hombre más temeroso de Jehová. Dice la Escritura: y mi señor Joab, por el cual tú preguntaste, y los siervos y el pueblo de mi señor están en el campo de batalla. Número 1, el arca de mi Dios está en tiendas. Número 2, el general que me preguntaste y el pueblo están en campo de batalla sin techo. Y había yo de entrar a mi casa para comer, dice la Escritura, y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y brevemente voy a analizar el tercer punto que hoy te mencioné: embriagar de privilegios para adormecer la verdad. David estaba sin palabras, no sabía qué es lo que iba a hacer. Estaba en presencia de un hombre conocedor de las Escrituras, conocedor de los procedimientos, conocedor de la regla, un hombre con integridad, un hombre justo, un hombre fiel. No sabía qué hacer con Urías Eteo. Lo otro que dice David es, verso 12, y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Un privilegio, otro privilegio más, comiendo en la mesa del rey y bebiendo en la mesa con el rey David. David tratando de, Dios mío, usar los beneficios de la mesa del rey para embriagar la inocencia de un justo. Dios mío. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, ni aun emborrachándolo pudo con él. Hay personas con dignidad, hay personas con temor de Dios, hay personas como Urías que no lo pueden engañar. Le puedes dar de todo, le puedes dar privilegio, le puedes dar abrazo, le puedes dar lo que quiera, pero no lo vas a engañar, porque ellos portan el escáner de Dios. Ellos saben que detrás hay algo. Ellos saben que detrás hay una verdad que estás ocultando. Pero Urías Eteo era un hombre tan prudente que fue incapaz de preguntarle a David: ¿qué traes tú con todo esto? Estás haciendo cosas que no hace con nadie. ¿Será que te gustará mi mujer porque es muy hermosa? Fue incapaz de decirle eso a David. Mire cómo Urías Eteo representa a esas personas que no cede, pero conoce. Voy a hablar de otro Urías. Supongamos que Urías va a su casa, bebe, come, se acuesta con su mujer. Supongamos.
David no podía ocultar su pecado, por eso David dijo en el Salmo, luego que viene el profeta Natán y lo amonesta y le habla y le dice, David declara, mi pecado siempre está delante de mí. ¿Sabe qué pasó? Que Dios lo sentenció por Urías, por el honor de Urías, porque era un hombre justo. A Dios le desagradó completamente lo que David hizo con Urías. Completamente. Dice la Escritura que eso que él hizo lo desagradó. No estoy hablando solamente del adulterio ni del homicidio. Estoy hablando de la manipulación de la mesa del rey. Manipulación de las cosas del reinado para beneficio personal. Dios lo sentenció de por vida. Y David decía, mi pecado está siempre delante de mí. La espada con que mataron a Urías fue la espada que atravesó la conciencia de David hasta el día que partió de esta tierra.